A ver, le voy a dar. Listo. Bien, Mike. pues vamos a empezar con nuestros temas. Sí, se nos fue Mike, pero esperemos que se conecte otra vez. Ahora sí, vamos, voy a Nuevamente. compartirles la pantalla y vayan tomando nota. Vamos a platicar de otro tema. Claro que también es sobre geografía, pero es donde nos quedamos ayer. Listo. ¿Pueden ver mi pantalla completa? Sí, profesor. Sí, profesor. Sale, muchas gracias. Pues vamos a iniciar ya. Hoy el tema se llama deterioro ambiental. Bueno, veremos varios temas, pero uno de ellos es deterioro ambiental. ¿De qué se trata esto? Ayer platicamos un poco, les dije que pensaran en la diferencia que hay entre un fenómeno natural y un desastre natural. Ya en una clase previa, ya hace pues, casi un mes o más, habíamos tratado el tema de los recursos naturales, de los fenómenos naturales también, y de qué es lo que hace que un fenómeno sea natural y no natural. Entonces, ¿ustedes lo recuerdan? ¿Cómo saber si un fenómeno es natural? ¿Cuál sería su característica? ¿Alguien lo recuerda? Fenómeno natural. ¿Nadie? Bueno, pues vamos a hablar hoy de la diferencia entre los dos. Fenómeno natural, desastre natural. Vamos a hablar de las consecuencias de un desastre y sus causas. Son 4 cosas que vamos a tratar. Fenómenos naturales, desastres naturales y causas y consecuencias de un desastre. Para que un fenómeno se considere natural, es que el ser humano no interviene. Ayer Lalo nos ponía el ejemplo de la lluvia. Cuando llueve, eh, no interviene el ser humano. Llueve independientemente de la actividad humana. Ese es un fenómeno natural. ¿Y cuál creen que sea la diferencia con un desastre natural? Más o menos ayer lo comentaban. ¿Se acuerdan que Pau nos habló de los sismos? Que yo le decía, pues es que un sismo es un fenómeno natural. Es, ocurre, está en los humanos o no. Porque ya platicamos cuál es el origen de los sismos, ¿no? Tiene que ver con las placas tectónicas. Entonces, un sismo es un fenómeno natural, pero puede convertirse en un desastre. También puede ser un desastre natural. ¿Cuál será ahí el detalle? A ver, hay varias manos levantadas. Adelante. Y Blanche y Luis. Bueno, yo investigué fenómenos naturales y desastres naturales, y el desastre es un término que se hace referencia a las enormes pérdidas materiales o vidas humanas Ajá, por eventos o fenómenos naturales. bien. Entonces, el desastre es cuando hay pérdida de vidas, tú dirías, Blanche. Sí, Ok, es una buena respuesta. A ver, ¿alguien más? ¿Alguien más había levantado la mano? Luis, profesor. Adelante, Luis. ¿No? ¿Ya no? ¿Me escuchan? Sí, sí Sí, lo escuchamos, Luis. ahí sí. Ah, es que se me fue el internet, pero ya regresó. Sí, ahí Bueno, sí, sí, bueno, sí se te escucha. ah, ¿Sí? ya no alcancé a escuchar si comentaron algo. Pues nada más dijimos que el desastre natural, según una respuesta que nos dieron, depende de la afectación a las vidas humanas. ¿Quieres complementar, Luis? Ah, pues yo digo que el desastre natural es como la consecuencia del fenómeno natural, ¿no? Por ahí va, así es. Acuérdense de las diferencias. Fenómeno natural es una cosa Ujú. que ocurre independientemente de la participación de los humanos. Ejemplo de fenómeno natural, el arco iris, la lluvia,
las olas, eso sería un fenómeno natural. Pero desastre, dice Luis, que es como la consecuencia, aunque no todos los fenómenos tienen una consecuencia, no acaban en desastre. Por ejemplo, puede llover normalmente y no se considera un desastre. Esa lluvia sigue siendo un fenómeno natural. A ver, ¿alguien más quiere aportar sobre esto? Adelante. Rosita. Gracias, Vicky. Yo digo que las causas de un desastre es lo que se cayó, por ejemplo, en un sismo, que se caen las casas, los edificios. Esa es la causa de un desastre, ¿no, profe? Mm, ah, es que causa es lo que pasa antes. Causa es lo que pasa antes. Ah, ajá. Y la consecuencia ya es lo que pasa después. Entonces, si ocurre un sismo y el edificio se cae y entonces las personas se mueren, la causa sería a lo mejor que el edificio no estaba bien construido. Esa es la causa del desastre. Y la Ah, consecuencia, pues ya es la cantidad de vidas que se perdieron. Pero es muy interesante pensar en esto, porque hay desastres que se pueden evitar. O sea, los sismos siempre van a ocurrir y siempre han ocurrido en la historia del planeta. No podemos escapar de ellos. Pero ¿qué sí podríamos hacer para que no nos afecten? No podemos Gaby, evitar. Adelante, Gaby. Gaby y Jenny levantaron la mano. Gaby. Profesor, la causa, bueno, yo el ejemplo que pondría sería de un tsunami. La causa sería, bueno, el temblor, y por ese temblor vienen los movimientos de las placas, y en consecuencia sería el tsunami, que serían las olas que se retiran y posteriormente regresan a la tierra por la causa del temblor. Ajá, o sea, lo que le dio origen a ese tsunami Fue es temblor. el temblor, un temblor submarino, ¿no? O en Ajá. cualquier otra parte. Ajá, muy bien. Eso sería la causa. Pero ya cuando afecta a la gente, Jenny pues ya también sería levantó la mano. la La consecuencia. consecuencia. Ujú. Ujú. Bien, ese es un buen ejemplo. Un tsunami es un fenómeno natural, pero se vuelve desastre cuando pues, ya afecta a la gente. A ver, ahora Jenny también quería participar. Sí, profesor. Comentaba usted que qué podríamos hacer para evitar o disminuir las consecuencias. Ajá. En el caso de las ciudades, las construcciones, pues hacer construcciones como lo hacen ahora ya recientemente con gatos hidráulicos, con materiales que amortigüen esos movimientos, y nosotros como ciudadanos, digámoslo así, que comunes y corrientes, tener protocolos en casa, tener ya definidos lugares seguros, y asimismo también nuestras casas construirlas con seguridad, no nada más pues así como Dios nos da a entender, ¿no? Y crear, Exacto. bueno, una consecuencia muy grave, en un curso de primeros auxilios que tomé, fue de que a veces el sismo en sí no provoca tantos daños, a veces los daños son por las consecuencias emocionales, ¿no? Que la gente entra en crisis y todo eso. Entonces, tener más cultura en el manejo posterior durante y posterior al sismo. Exacto, por ahí va nuestro tema. Todas estas preguntas se las hago porque tienen que pensar en que el fenómeno natural no podemos hacer nada para evitarlo. O sea, no se puede evitar un sismo, ni se puede predecir, eso va a ocurrir inevitablemente. Pero sí podemos evitar que se convierta en un desastre. Vean la diferencia. El fenómeno va a ocurrir de todos modos, pase lo que pase, va a ocurrir un sismo, va a haber un terremoto, eso es de ley. Pero, ¿cómo podemos evitar que se vuelva un desastre? Lo que dice Jenny, construir de mejor manera. La alerta sísmica es una forma de evitar un desastre. No está evitando los sismos, esos no se pueden evitar, pero sí está evitando que el sismo se convierta en un desastre.
O sea, sí está evitando que mueran las personas, porque como ya estás avisado y tomaste tu curso de de protección civil, entonces ya sabes que cuando suene la alarma te tienes que replegar o tienes que salir, depende de dónde estés. Entonces ya estás haciendo algo para que ese sismo no se vuelva un desastre. Ahí está la diferencia. Bueno, pues justo eso es lo que nos piden estudiar aquí. Hablemos ahora Dice de, perdón, Pau dice que cambiar las normas de construcción. ándale, eso. Y eso pasó después del sismo del 85. Y durante 20 años no se podían construir edificios creo que de más de 4 pisos o algo así. Cambiaron las reglas totalmente. Así hasta el número de varillas que tenían que meter o el grosor de las varillas, el calibre cambiaron muchas cosas, porque pues antes no se tenía esa conciencia. Entonces, esas nuevas normas o medidas se toman para evitar que el fenómeno natural se vuelva un desastre. No hay manera de evitar un sismo, pero sí hay manera de evitar que se convierta en algo que nos afecte. Esa es la diferencia. Entonces, vamos a ver qué es un fenómeno natural. Ya más o menos lo platicamos, pero aquí está el texto. Dice que son fenómenos naturales todos los procesos de cambio que ocurren en la naturaleza. Son espontáneos, o sea, ocurren de repente, sin que haya intervención humana. Ejemplo, ya dijimos, los sismos. Los sismos no los causan las personas. Por ahí había una teoría, ¿no? Que decía, no, es que la energía de las personas. No, 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 nada de eso. El sismo ocurre, ya explicamos ayer por qué. Es un fenómeno natural, espontáneo, que se puede explicar de manera científica y no tiene que ver con nosotros, los humanos. Puede ser constante y responde a cambios físicos propios de la Tierra. Son acontecimientos extraordinarios e inusuales. O sea, no está temblando, al menos con esa magnitud, todo el tiempo. Es algo espontáneo, ocurre. Por ejemplo, la lluvia es un fenómeno, es un tipo de fenómeno natural atmosférico. El arco iris es meteorológico y las corrientes oceánicas son hidrológicos. Entonces, ¿un huracán será fenómeno natural, sí o no? El huracán. ¿Qué dice el público? Según lo que acabamos de leer, Que sí. que sí. El huracán es muy interesante porque el huracán se forma cuando el agua de los mares está muy caliente. Digamos que los huracanes se alimentan de agua caliente. Eso les da energía. Y para que un huracán se llame así, pues depende de la velocidad del viento. Entonces sí, es un fenómeno natural. Ya si te tocó vivir cerca de la costa, pues ya se vuelve un desastre para ti, pero es natural. Ahora veamos. Ya cuando hay afectaciones a la vida humana, hay una palabrita que aparece ahí que es antrópico. Antrópico, anótenlo. Acuérdense que deben estar haciendo su apunte. Antrópico se refiere a eh, que afecta a los humanos o que está relacionado con los humanos, con el lugar donde viven los humanos. Cuando dicen que es un fenómeno antrópico o las afectaciones son antrópicas, quiere decir que afectan a los humanos, a las personas. Antropos es una palabra que viene del griego. Acuérdense de nuestro curso de lectura que hablamos de las etimologías. Antropo significa hombre. Si dicen, tú eres antropocéntrico, que pones al hombre en el centro. Y bueno, hay muchas palabras, ¿no? Antropología. Todo eso se refiere a las personas, al hombre. Entonces, si son afectaciones antrópicas, son afectaciones a las personas. Hay diferentes fenómenos naturales que se categorizan, o sea, se clasifican por su impacto en la naturaleza y en los seres vivos. Dice que los fenómenos naturales son inofensivos. Normalmente son inofensivos.
Pero cuando toman una gran dimensión y en pues, tanto que puedan afectar la vida humana, es cuando ya se consideran como negativos. Es como si te preguntaran, ¿un huracán es bueno o es malo? Pues no es ninguno de los dos. Un huracán no es bueno ni es malo, es una cosa natural, sucede y ya. Pero para la gente es negativo porque le está afectando, porque pues, la gente vive cerca de la costa, se inunda su casa, se pierden los cultivos. Para la gente es negativo, pero el fenómeno en sí no es bueno ni es malo. Entonces, cuando se habla de una afectación antrópica, pues es cuando ya afecta la vida de la gente. Miren aquí este ejemplo, una inundación. Pues sabemos que el huracán va a pasar por ahí. Eso es de ley, siempre ha ocurrido y siempre ocurrirá. Pero ¿por qué afecta a la gente? Pues puede ser porque la ciudad estuvo mal planeada o nadie debía construir ahí, pero lo hicieron. Digamos que sí se pudo haber evitado, sí se pudo haber evitado la afectación, pero no se hizo. Y es cuando se vuelve algo negativo. ¿Cómo es que se convierte un fenómeno natural en un desastre? Quedamos que no es lo mismo. El fenómeno natural ocurre esté o no la persona. Pero ¿por qué se convierte en un desastre? Fenómenos como la lluvia, el viento, los sismos, etcétera, se pueden convertir en desastres naturales cuando superan su límite de normalidad. Y aquí le ponen threshold en inglés, medido a través de algún parámetro. Este va a depender del tipo de fenómeno. Por ejemplo, la escala Richter se usa para sismicidad. Cuando hay un sismo siempre dicen, ¿de cuántos grados fue? Eso te habla de la magnitud, qué tan importante fue. Y se utiliza la escala Saffir-Simpson para los huracanes. Para los huracanes. Hay huracanes categoría 1 que no son tan peligrosos, o huracanes categoría 4 que son los más poderosos. La escala Saffir-Simpson depende de la velocidad del viento. Miden la velocidad del viento y le asignan un número. Entonces, eso habla de cuándo es un desastre y cuándo no es un desastre. Se denomina desastre natural aquellos acontecimientos que son provocados por eventos naturales, pero el efecto se amplifica debido a la ubicación de los asentamientos humanos, sobrepoblamiento, medidas y sistemas de alerta deficientes y o poco conocidos. Miren aquí una foto muy representativa del terremoto del 85. ¿Qué fue lo que pasó? Que, como ya dijimos hace un rato, los edificios no se construían como se construyen hoy. Por eso se convirtió en un desastre, porque la gente no estaba preparada, o había malas construcciones, o edificios en mal estado, y por eso, pues, murió tanta gente. Así que aquí la clave de lo que acabamos de leer es, un desastre es provocado por un fenómeno natural, pero se amplifica ese fenómeno, o sea, se hace más grande por cosas que hacemos los humanos. Por ejemplo, eh, construir donde no se debe. Ayer hablábamos de las barrancas. La gente no debería vivir ahí, pero pues construyen sus casas ahí porque no hay dónde. Y ahí es cuando se vuelve un desastre. O sea, es normal que llueva un montón, que las barrancas se deslaven, eso es normal. Lo que no es normal es que la gente construya ahí y entonces se vuelve un desastre. Por ejemplo, esto que pasó, esto fue el año pasado, en un lugar de, creo que esto fue en el Estado de México. La gente construyó sus casas a un lado de un cerro y se desgajó. Entonces, ¿qué piensan ustedes? ¿Fue un fenómeno natural? ¿Sí o no? Adelante. Eso sucedió, si no mal recuerdo, en el Cerro del Chiquihuita, me parece. Ah, entonces fue aquí Y, en la ciudad. ajá, sí, creo que fue ahí.
Y para mí eso fue un fenómeno natural porque pues obviamente el cerro, bueno, yo tengo entendido, ¿no? Reclamó su espacio y pasó a ser parte de un desastre natural por todas las casas que afectó. Y obviamente, pues creo, si no mal recuerdo, hubo 1 o 2 muertos, si no mal recuerdo. Pero pues sí, obviamente sí fueron, creo, como 20 casas afectadas. Entonces, pues ahí ya sería como un poquito un desastre natural, ¿no? Digo, pasó de ser un fenómeno porque el desgajamiento del cerro, pues es algo normal, digo, con el paso de los años tiende a suceder, ¿no? Pero pues de ahí la gente pensó que nunca iba a pasar y construyó en las faldas de ese cerro. Exactamente, muy, muy bien dicho, Lalo. El desgajamiento es algo natural, porque pues la gravedad lo afecta. Puede ser que con la lluvia se reblandece pues, las paredes del cerro y se caen las rocas. Eso es algo natural, tiene que pasar, pero se convierte en un desastre cuando afecta a la gente, cuando pues, ya hay muertos y todo. Pero ¿se pudo haber evitado? Claro que sí, porque ahí no es una zona para construir, pero pues obviamente la gente por necesidad lo hace. Correcto, Sí, esa es la diferencia. y de hecho, o sea, en la parte de arriba se supone que de las últimas casitas, ahí corría el agua. Entonces, pues obviamente eso fue haciendo que el terreno se fuera haciendo más blandito. Ajá, esto es lo que pasó en el Cerro del Chiquihuite, o sea, al norte de la ciudad. Pero fueron rocas así, pues de varias toneladas. Imagínense, cayeron encima de las casas y las destruyeron, se murió la gente ahí. Entonces, pues, ¿dónde está la diferencia de con lo que empezamos? Consecuencias de un desastre. Vamos a ver. Las graves consecuencias de los desastres naturales se deben las acciones del ser humano, que no planifican ni prevén la posibilidad de que ocurra un fenómeno natural del gran impacto negativo. O sea, ¿qué nos está diciendo aquí? Pues que nosotros tenemos la culpa. Somos los responsables de los desastres. Fíjense lo que dice. Nosotros somos responsables de los desastres, pero no somos responsables de los fenómenos naturales. Dice, el fenómeno natural va a ocurrir inevitablemente. No puedes hacer nada. No se puede hacer nada para que deje de temblar o para que deje de llover o para que dejen de desgajarse los cerros. Lo que sí se puede hacer para evitar un desastre, pues es planificar bien y pensar a futuro. De seguro estas personas pues, nunca creyeron que al cerro le iba a pasar eso. Entonces, por ejemplo, la construcción de viviendas en zonas de alto riesgo, la deforestación, la contaminación ambiental, entre otros. ¿Por qué la deforestación podría convertirse en un desastre? Pues porque si quitan los árboles de un lugar, el suelo se queda flojo. Los árboles sirven para afianzar el suelo. Si ya no hay árboles, entonces cuando llueva se va a deslavar. Los árboles, la vegetación sirven para que se quede pegado al suelo. Por eso, pues los peligros. Ahora sí, los fenómenos naturales que más comúnmente pueden conllevar a desastres son los fenómenos meteorológicos. Vayan tomando nota, ¿eh? Apunten ahí porque son varios. Meteorológicos, ejemplo, lluvias, granizadas, nevadas. Bueno, todas esas se llaman precipitaciones, todo lo que cae, el agua que cae en todas sus formas, como lluvia, como granizada o como nevada. Una inundación, un huracán, aquellos causados por el fenómeno del Niño y muchos más. O sea, el fenómeno del Niño es una serie de cambios, o sequías extremas o lluvias torrenciales. O sea, llueve en un lugar, todo lo que no llovió en un año, llueve como en 2 días. Ese es el fenómeno del Niño. Luego, fenómenos hidrológicos. Recuerden, hidro significa agua. Hidrológico, todo lo que tenga que ver con agua. Oleajes, tsunamis e inundaciones. O sea, el desbordamiento de un río sería un fenómeno hidrológico. Un huracán, un fenómeno meteorológico. O sea, tiene que ver con el agua que cae del cielo. Fenómenos geológicos. Recuerden que geo significa tierra.
avalanchas, derrumbes, deslizamientos, terremotos, erupciones, hundimientos, etcétera. O sea, son fenómenos naturales que pueden llevar a un desastre. Ya quedamos que el desastre depende de los humanos. ¿Qué es un desastre? Cambios repentinos y violentos. Adelante. Perdón, profesor, ¿me puede regresar tantitito la imagen anterior? Claro que sí, esta de aquí. Sí, voy. Va. Ya, Recuerden, gracias. sale. Gracias. De nada, Jenny. Son 3 tipos: meteorológicos, hidrológicos y geológicos. Ahora sí, desastres. Es un cambio repentino y violento del medio ambiente, causante de significativas pérdidas materiales y de vidas humanas. Eso podrían ponerlo en su resumen. ¿Qué es un desastre? Cuando se pierden cosas materiales y vidas humanas. Eso es un desastre. Entonces, el sismo del 85 fue un desastre. El sismo, propiamente el sismo no. La destrucción que dejó, sí. ¿Pudo evitarse el desastre? Sí. ¿Pudo evitarse el sismo? No. Los sismos no se pueden evitar, pero sí puedes evitar que se convierta en un desastre. Producto de accidentes ambientales que no son ocasionados directamente por la mano del hombre, tales como terremotos, tsunamis. O sea, el desastre es la consecuencia de un fenómeno. Adelante. Jenny. Gracias, maestra. Y justamente también por eso fue lo que hice mención anteriormente, porque les decía, en el curso que tomamos, nos comentaron mucho esa parte que en el sismo del 85, muchas construcciones tenían sus castillos muy delgados y través de, es decir, que había poca ética en la construcción, entonces eran construcciones débiles. Esa es una. Otra, en ese entonces no había una cultura como la que hay ahora con respecto a la conducta ante un sismo. Y por último, mucha gente murió por infartos y todos se dieron, esos números se sumaron a las cifras de consecuencia de sismo, pero esas personas, o sea, nunca se cayeron, se golpearon, nada. Fue cuestión de que su estado emocional no soportó y hubo muchos muertos por infartos. Entonces, O sea que pudo ser totalmente evitable eso, ¿no? O sea, si hay manejo emocional de la situación. sí, es por eso que hoy hay una vasta cultura, porque, o sea, se registró ese dato de que muchos muertos fueron por esas cuestiones. Y es por eso que hoy en día, no sé si les ha tocado ver que personas que sobrevivieron al sismo, que ahora son adultos mayores, se ponen muy mal, en el sentido de que, pues, vienen a sus recuerdos, a su mente recuerdos de ese momento. Y hay gente que, o sea, el sismo puede estar muy leve, que apenas si lo sentimos, pero hay gente que se pone muy mal porque no puede controlar esa emoción, ese sentir que les provoca el pánico. Fíjense, y eso, como que las personas se justifican con eso, ¿no? Dice, cuando tú les dices, no, pues tranquilízate, todo está bien, y te dicen, no, es que tú no viviste lo que yo viví porque yo estuve en el 85 y así, entonces dejó una huella, y eso se puede tratar, ¿no? Porque es una cuestión psicológica, pero pues son cosas que nunca, bueno, yo no había pensado tanto en eso. Yo lo que vi es que en un sismo reciente que hubo, tampoco tan fuerte, que una persona se aventó de la desesperación, del susto, se aventó por la ventana. Entonces no la mató el sismo, más bien la mató su manejo de la situación. Bueno, pues está interesante eso. El desastre sí se puede evitar, sí se puede evitar. El fenómeno no se puede evitar. Aquí dice que el desastre es la consecuencia de un fenómeno natural, pero ya dijimos hace rato que, pues si no hay buena planeación o no se prevé, o sea, tú construyes tu casa pensando que todo va a estar bien, pero ¿qué tal que ahí, debajo de tu casa hay han escuchado hablar de las minas, estos como cuevas? También eso puede ser un desastre. Adelante, Claro. dinos, Lalo. Sí, una pregunta, profe. Ahí como idea clave del tema que estamos viendo, podríamos poner como, para evitar mayores desastres naturales es importante tener una mejor forma de construir y un mejor manejo emocional. Ándale, sí, exactamente. Eso me podría funcionar como idea clave.
Sí, aunque solo estás tomando en cuenta lo de los sismos. Eso funcionaría para el caso de los sismos. O sea, le pueden poner ahí en su resumen. El desastre se puede evitar con una mejor planeación y manejo emocional de la situación en el caso de los sismos. Por esto que dice Jenny. Ajá, pero Ok, gracias, profe. de nada, Lalo. Si piensan, por ejemplo, en un tsunami, ¿qué podríamos hacer para evitar que el tsunami, que es una cosa natural, pueda convertirse en desastre? Pues a lo mejor construir, ¿no? Construir alguna barrera o que las casas tengan otras características, o lo que sí se hace es poner alarmas. Hay alarmas de tsunami. Entonces, cuando suena la alarma, pues la gente corre, se aleja de la costa. O educar a la gente. Cuando el mar se aleja, significa que viene un tsunami. Si la gente no sabe eso, pues no se puede poner a salvo. Entonces, sí hay maneras de prevenir el desastre. Adelante. Jenny. Sí, Yo otra vez, perdón. está bien. Eso que está usted mencionando, profe, todo nos lleva a una palabra, cultura, porque como dice Lalo, prepararnos y saber más sobre cómo actuar. En Acapulco, cuando hay alerta de tsunami, el mar sale hasta todo lo que es la avenida principal, la Miguel Alemán. Hay hoteles que ya se prepararon y la parte baja nada más construyeron como columnas. Y ahora sí que en día normal ponen mesas y sillas. Cuando hay alerta de tsunami recogen todo eso y entonces el mar entra, sí o sí, pasa por ahí, pero cruza todo el área del hotel y sale hasta la avenida. Pero, por ejemplo, en la zona de Caleta, Caletilla, el mercadito y todo eso se inunda, lo tapa totalmente. Y es volvemos, así que, como dice Eduardo, en conclusión, volvemos al tema, la cultura de que el ser humano siempre invadimos el área de la naturaleza. En lo que mencionó usted de los cerros, ¿no? Que la gente construye donde no debe por necesidad, pero pues es que también luego no hay esa cordura, ¿no? De una cosa es la necesidad y otra cosa es el querer creer que no va a suceder algo, cuando sabemos que los ríos y todo van a reclamar su territorio. O más bien construir pensando en lo peor, ¿no? Como que siempre tienen en mente lo peor que pueda pasar, como lo que dices del hotel, lo construyeron pensando en que pues, va a pasar, pase lo que pase, va a suceder lo del tsunami. Entonces, para evitar pérdidas y eso, pues mejor construyo pensando en lo peor. Así deberían construir todos los edificios, pensando en que si viene un sismo fuerte, ¿qué se puede hacer para que no se caiga? Así le hicieron, por ejemplo, con la Torre Latinoamericana. Profesor, ¿La Torre Latino cuánto lleva? Adelante. Luis pide si puede regresar, por favor, la diapositiva. Ah, claro que sí, una antes, esta de aquí. Sí, gracias. De nada, Luis. Bien, pues, adelante. Lalo. Ahorita que tocaba el tema de la torre latinoamericana, Ajá. de hecho dicen que está construido sobre o sea, el relleno es como de basura, o sea, tiene gatos hidráulicos, pero también tiene un relleno como o sea, obviamente de basura, que lo hace que sea pantanoso, y entonces cuando viene el temblor, lo que hace es que obviamente sí se mueve en su eje, pero al ser un relleno o una cimentación fangosa, eso le ayuda a que no se caiga y que haya aguantado, pues ya digo, si no mal recuerdo, son 3 temblores realmente extremos. Y eso es lo que le ayuda, y eso fue lo que no le ayudó. Bueno, a comparación del Ángel de la Independencia, que en el 57 sí se cayó, es porque ese no tiene buenas bases. Entonces, sí, la construcción de la Torre Latinoamericana sí está muy, muy extrema, ¿eh? Sí, tiene varios sistemas de seguridad. Está soportada como en una especie de, como resortes. Entonces amortiguan
pues sí, el movimiento, absorben el movimiento. Y creo que eso ya lo están, a partir de ahí lo adoptaron en muchos otros edificios. Y en la parte de arriba, en el techo, tiene un peso muy grande de concreto y ese peso es móvil. Entonces, tiene un sistema inteligente. Eso ya lo colocaron ya mucho después, ¿no? Pero depende de la oscilación que esté teniendo, se mueve ese peso para contrarrestar ese como que latigueo de la torre. Pues sí, la torre latinoamericana es una construcción de los años 40. Entonces piensen cuánto ha resistido el del 57, el del 85 y el del 2017. Increíble. Pues ahí está, ese es un gran ejemplo de la prevención, ¿no? La hicieron pensando en que pues, la Ciudad de México es una zona sísmica. Así deberíamos pensar, como que siempre tener en mente lo peor que podría pasar. Bien, pues ahí está. La palabra clave en el desastre es prevención. El desastre se... Se ¿Cómo? ocupan gatos hidráulicos. Gatos hidráulicos, o sea, que utilizan agua, ¿no? El agua que no se puede comprimir es la que absorbe el golpe. Bien, el desastre que damos se puede prevenir, pero el fenómeno natural no. Entonces, ¿qué es un desastre? Cambio repentino y violento en el medio ambiente. Piensen en el terremoto, un tsunami, eso que no se puede evitar. No, perdón, el desastre sí se puede evitar. Ese es un cambio repentino. ¿Por qué se llama desastre? Porque causa pérdidas materiales y humanas. Dice, es el producto, o sea, el resultado de un accidente ambiental que no es ocasionado por el hombre, como un terremoto o un tsunami. Ya dijimos que el terremoto no depende de las personas. Entonces depende de la magnitud. Se habla de desastre cuando ciertas condiciones ambientales se van a los extremos, rebasando los límites de lo considerado normal. Seguramente ustedes saben que en México tiembla todo el tiempo y todo el año, pero son sismos de 3 grados, 4 grados, no se sienten ni afectan a nadie, pero cuando ese sismo ya es de más de 6 o 7 grados, ahí es cuando nos llama la atención y nos preocupamos. Un sismo tectónico puede ser inofensivo si no aumenta su intensidad. Se convierte en terremoto capaz de ocasionar numerosas muertes y destrucción en las ciudades cercanas. Entonces, ahora veamos la diferencia. Ya que entendimos eso, creo que ha quedado muy claro con todos los ejemplos. Veamos la diferencia entre un desastre natural y un desastre medioambiental. Cada vez nos están metiendo más palabras, ¿no? Pero ustedes por eso tomen su apunte. Desastre natural, ya dijimos qué es, y un desastre medioambiental, vamos a ver qué. Del mismo modo, podría alegarse que los desastres nunca son del todo naturales, sino que se deben en cierta medida a la mala planificación o falta total de ella. O sea, regresamos a lo mismo. Imprudencia o destrucción ambiental de las sociedades humanas. O sea, por parte de las sociedades humanas. Pues sí, ya dijimos, ¿no? Construir tu casa en las faldas de un cerro, pues es una imprudencia. No deben confundirse los desastres naturales con los desastres medioambientales, en los cuales un elemento específico contamina, degrada o destruye una determinada instancia del medio ambiente. A ver, en palabras sencillas, ¿qué quiere decir esto? Que un desastre medioambiental es cuando hay, por ejemplo, un derrame de petróleo. Eso es un desastre medioambiental. ¿Lo causaron los humanos? Pues claro que sí, porque el petróleo debe estar de forma natural debajo de la tierra. Pero pues nosotros lo sacamos, lo transportamos, lo utilizamos, lo refinamos. Y si hay un incendio por esa causa o un derrame, pues ya se convierte en un desastre medioambiental. O sea, se destruyó el medio ambiente. Digamos que pusimos un elemento natural donde no debería estar, o algo donde no debería estar de forma natural. Adelante. Como lo que pasó en Japón, ¿no, profe? En el temblor,
donde llegó el tsunami y las esferas, las que se les... Esas esferas que... Ay, no, ¿cómo se le llama? Tal vez hablas de la fuga de radiación. Ya, sí, eso pasó en el 2011. Igual hubo un terremoto que en Japón son muy comunes, pero afectó a una planta nuclear y entonces la planta nuclear. hubo un derrame de material radioactivo. O sea, el agua contaminada con radiación se derramó. Exacto, ese es buen ejemplo, Blanche. Ese es un desastre medioambiental. Así es. ¿Por qué es desastre medioambiental? Porque dañó el medio ambiente, la flora, la fauna, pero por una causa humana. Ujú. Entonces dice, en un desastre medioambiental, un elemento específico contamina, degrada o destruye una determinada instancia del medio ambiente. El ejemplo más claro, los derrames de petróleo. O también lo que pasó en este lugar de Ucrania, en Chernóbil, que pues también fue una fuga de radiación y pues afectó todo un bosque. Ahora ya no se puede entrar a ese lugar porque todo tiene radiación. Es muy peligroso. Es un desastre medioambiental. Bueno, pues hay que pensar en la diferencia. Desastre natural y desastre medioambiental. Es que los humanos de verdad que no tenemos perdón de Dios. Ahora sí, causas. Las causas de un desastre natural no siempre son determinables o simplemente responden a factores ambientales que resulta imposible predecir. A ver otra vez, porque no entendí. Las causas de un desastre natural no siempre son determinables o simplemente responden a factores ambientales que resulta imposible predecir. Ya. Dice que no hay manera de saber, ¿no? No hay manera de saber que eso va a ocurrir. Así es posible explicar que los terremotos se deben al movimiento de las placas tectónicas, pero no cuándo ni dónde se producirá el siguiente o de cuánta intensidad será. Dice, sí sabemos qué causa los terremotos, pero eso no es suficiente para saber cuándo o dónde ocurrirá el siguiente. Pues no. Imagínense, la persona que descubra eso se vuelve millonaria. Entonces, pues nuestro conocimiento de la naturaleza nos puede hablar de las causas. Ya sabemos qué puede ocurrir, así que podemos hacer nuestra vida, nuestras construcciones, nuestros hábitos, todo partiendo de ese conocimiento. Fíjense, por eso es importante aprender cosas, para que modifiques tu actitud, tus hábitos, tu comportamiento y pues puedas salvar tu vida en un momento clave. Adelante. Lalo dice que somos una plaga y Jenny quiere participar. ¡Oh, qué horror! Sí, eso de la plaga suena fuerte, pero me parece que sí. Bueno, después de ver esta foto del patito lleno de petróleo, pues sí se siente muy feo. Adelante, Jenny. Estoy de acuerdo con Lalo, somos la plaga más invasiva que existe sobre la faz de la Tierra. Y Sí. sobre todo que tristemente somos la especie que tiene la capacidad de atacarse uno al otro nada más porque sí, no por un objetivo. Por ejemplo, los animales cazan, pero porque es su recurso de alimentación. Pero nosotros no, nosotros nada más porque sí, nos atacamos unos a otros. Pero bueno, tema extenso. Sí. Profe, volviendo un poquito, cuando se mueven las placas tectónicas, el sismo ocurre de inmediato, o sea, es inmediato a eso y los movimientos ocurren constantemente, ¿verdad? Porque una vez yo bajé la aplicación y sonaba a cada rato esa mugre alarma y mejor la quité. Sí, pues es porque, bueno, ahí a lo mejor era una alarma muy sensible, pero las alarmas son posibles. Fíjense, esto es un dato muy interesante. Las alarmas o las alertas sísmicas son posibles por un fenómeno físico, que es las ondas mecánicas viajan más lentamente que las ondas electromagnéticas. O sea,
la alerta sísmica funciona a la velocidad de la luz, pero digamos, la alerta detecta que hay un movimiento, un sensor colocado en Chiapas, por ejemplo, detecta que hay un movimiento y la señal se va a la velocidad de la luz. La señal llega antes de lo que llega ese empujón, porque las ondas mecánicas, las ondas que provocan el sismo, se mueven a través de los materiales. Y la onda eléctrica no necesita de un material. Esa viaja pues, por el aire, es una onda electromagnética. Así que por eso son posibles las alertas, porque viaja primero la luz tiene una velocidad mucho más alta que las ondas sísmicas, que son ondas mecánicas, las mismas ondas que tiene el sonido y que viajan a través de los materiales. Entonces sí, si es una alerta muy, muy sensible, pues, movimiento hay siempre, se va a activar con cualquier provocación, pero bueno, pues sí. Así es esto de los sismos. Pero fíjense, eso de la alerta es para prevenir el desastre, no para prevenir el sismo, eso es imposible, pero sí se previene el desastre. Entonces, creo que con esto se termina este tema. Ah, no, nos faltan las consecuencias. Los desastres naturales a menudo tienen consecuencias directas en la vida humana, ya que pueden costar la vida de numerosas personas, cientos, miles o incluso millones dependiendo del caso. O pueden también desencadenar otros desastres a su paso. Por ejemplo, es frecuente que un terremoto muy intenso y cercano a la costa ocasione un tsunami. Ya también hablamos de eso, que a su vez inunde terrenos fértiles y conduzca a una hambruna, todo en un terrible efecto dominó. O sea que puede haber consecuencias inesperadas. Uno piensa, pues tiembla, se cae un edificio y la gente se muere. Pero no, no es tan simple. Puede ser que un sismo provoca un tsunami. El tsunami provoca una inundación. La inundación provoca pérdida de cosechas. La pérdida de cosechas provoca falta de comida. La falta de comida provoca una hambruna o una migración. Bueno, si es un efecto dominó. Aquí está la foto del tsunami. Es una foto real, no es un fotomontaje. Es algo que pasó en Japón. Y bueno, pues ya se darán cuenta de toda la destrucción. El tsunami era inevitable. Pero aquí en estos lugares hay muchas alarmas. La gente ya está muy acostumbrada y hacen simulacros para ponerse a salvo, irse a un lugar alto o alejarse de ahí lo más pronto posible. Bien, pues con eso se acaba el tema de los desastres naturales. Con esto ya deben saber explicar con sus propias palabras o tenerlo ahí en su apunte. ¿Qué es un fenómeno natural? ¿Qué es un desastre natural? ¿Y qué es un desastre medioambiental? Esos son los tres conceptos principales de la clase bueno, de este pedacito de la clase. Si tienen dudas, por favor avísenme o compártanme su método Cornell y les digo si les faltó algo o todo bien. Pero vamos a pasar a otra cosa. Ahora, acuérdense que la geografía también estudia el clima. El clima. Y pues, ¿qué es el clima? El clima es un conjunto de factores naturales. El clima en un lugar depende de pues, su ubicación geográfica. Aquí en México somos privilegiados porque el clima es templado. El clima es templado porque estamos como en medio del planeta. Si nos vamos a los extremos, pues el clima se vuelve más extremo. O hace mucho frío, o hace mucho calor, pero los países que están cerca del Ecuador, o sea, justo a la mitad del planeta, ahí hace mucho calor. Nosotros no estamos exactamente ahí, en medio, estamos en un lugar medio medio. Se dice que el clima de México es templado con lluvias en verano. No confundir clima con estado atmosférico. El estado atmosférico es cómo está el día, el tiempo atmosférico, es tiempo atmosférico. O sea, si hoy está nublado, va a llover, la temperatura, eso se llama tiempo atmosférico. Pero cuando hablamos de clima, es el promedio de todo lo que pasa en un año
en una región. Entonces, cuando hablamos del clima de México tiene un clima templado con lluvias en verano. Ese es nuestro clima. Ahora veamos, en todo el mundo pues hay una distribución distinta de los climas, porque como les dije, depende de muchos factores, de la ubicación geográfica, o sea, de dónde está el país en un continente o en el mundo, su ubicación, y pues también dependerá de la altitud, o sea, si hay montañas por ahí, de la orografía, ¿no? Como decíamos ayer. Si hay montañas, si es una llanura, una planicie, una meseta, el clima también depende de eso. Así que vamos a hablar del clima y todo lo que se relaciona. Pero vamos a estudiarlo con un sistema que se llama Köppen. Sistema Köppen. Anótenlo, sistema Köppen. Vamos a ver por qué se llama así. El sistema Köppen es una clasificación. Hubo un señor alemán que se dedicó a estudiar el clima. A finales del siglo XIX, esta persona inventó un método para distinguir todos los climas del mundo, y se basó en la temperatura y las precipitaciones, o sea, la lluvia. Es una de las clasificaciones climáticas más utilizadas debido a su generalidad y sencillez. Entonces, es este hombre que Vladimir Köppen inventó un método para clasificar o ponerle categorías, ponerle nombres cortitos a los climas, a todos los climas del mundo. Y es este que aparece aquí abajo. ¿Sí lo alcanzan a ver? Está abajo de la foto. ¿Sí? ¿Se ve? Profesor. Sí. Sí, profesor. Bueno, tiene unas letras muy pequeñitas, pero parecen como los colores, ¿no? Del muestrario de pinturas. Así parece, pero no, son climas. Y le asignó letras. Son combinaciones de letras que están asociadas a un color, y así esta persona, este hombre climatólogo, pudo pues organizar todos los climas del mundo, cosa que pues no sé si se había hecho antes, pero él lo hizo de una forma muy práctica. El clima y la vegetación. Dice que el sistema Köppen, de las letras y los colores, se basa en que la vegetación natural tiene una clara relación con el clima, por lo que los límites entre un clima y otro se establecen teniendo en cuenta la distribución de la vegetación. Fíjense, el clima y la vegetación, o sea, donde hace calor hay cactus, pero también no solo porque hace calor, sino porque no llueve. Y donde llueve no hay cactus, hay árboles de gran tamaño, hay pues árboles que dan frutas, cosas muy tropicales. Entonces, él vio esa relación entre el clima y las plantas, y dice que los parámetros para determinar el clima de una zona son las temperaturas y precipitaciones medias anuales y mensuales, y la estacionalidad de la precipitación. O sea, lo que yo les dije, aquí en México tenemos un clima templado con lluvias en verano. Entonces, la base de este sistema es qué tanto llueve o no en un lugar. Y pues obviamente qué vegetación hay ahí. Si hay mucha lluvia, seguramente ahí hay una selva. Si no hay nada de lluvia, seguramente ahí es un desierto. Si hay lluvia más o menos, seguramente ahí hay un bosque. Y así. Eso nos da esta distribución de la vegetación. Vean el mapa. Las zonas que aparecen como en color beige, seguramente como ya intuyen, pues es donde menos vegetación hay. Fíjense, el norte de África, al norte de África está Egipto, el famoso desierto, las pirámides, ahí está. En México también tenemos desierto, también en el norte, en los estados de Coahuila, en Sonora, en Chihuahua,
es una zona seca. Pero si nos vamos al sur, vean cuál es la selva más grande del mundo, pues en Brasil y en el sur de África. Ahí. Así que esta persona estudió a profundidad la relación entre el clima y la vegetación, la lluvia. Sistema Köppen, ¿de qué se trata? Pues es esto, miren, es en un mapa marcar por zonas el, el tipo de clima que predomina. Acuérdense que es el promedio anual. No es si llueve ahorita y mañana no, sino algo que se ha repetido con los años. O sea, es que aquí normalmente, vamos a ver, en México, por ejemplo, si el sur aquí está como de color azul, sabemos que en el sur de nuestro país hay una selva que se llama selva lacandona. Adelante. Perdón, profesor, es que no sé si solo soy yo, pero yo no veo nada en la pantalla, nada más de los dibujitos como de olas, pero yo no veo nada, está explicando usted y no sé si estoy montando bien la imagen. No se ve, los demás alcanzan a ver. Debe haber en Yo la sí. pantalla un mapa. Sí, Yo sí. sí. Sí, el mapa, Sí, con una gráfica. ajá. Entonces es Jenny. Yo también veo, profe. Gracias, Sí. Rosy. Entonces yo creo que Ya. Jenny, puedes. Ya, sí, Ya sí, sé. parpadeó, quién sabe por qué se había trabado, pero sí, ya parpadeó, ya cambió. Ya Gracias. saben que, no de nada, Jenny. Ya saben que si tienen problemas, lo que puede ayudar es salir de la aplicación y volver a entrar o cerrar las aplicaciones o programas que no estén usando para que pues no se trabe. Bueno, dijimos que el sistema Köppen tiene que ver con el clima, ¿no? Esta persona vio la relación entre la lluvia y la vegetación, la lluvia y la vegetación, la temporada en un lugar donde llueve. Aquí estamos acostumbrados a que en el mes de junio, julio y agosto son los meses con más lluvia. El día de mi cumpleaños siempre llueve, invariablemente. Así en toda mi vida, siempre el día de mi cumpleaños llueve. Por eso es algo común en este lugar, ¿no? ¿Cómo? ¿Cuándo es cumple? A finales de junio, justo en la época de lluvias, por eso me gusta mucho. Me gusta mucho esa época de la lluvia y siempre, siempre llueve. Entonces, si ven ustedes el mapa, te puede indicar eh, qué tanta lluvia hay en tal lugar y en qué época llueve. Ese es el sistema Köppen. Dice, divide los climas del mundo en 5 grupos, identificados por la primera letra mayúscula. Cada grupo se divide en subgrupos y cada subgrupo en tipo de clima. Parece complicado, pero no. Van a ver que es mucho más fácil. Ahorita les voy a poner qué significa cada letra. Los tipos de clima se identifican con un símbolo de 2 o 3 letras. Veamos. El tipo A es el clima tropical. Ya saben que toda esta información se las voy a compartir y tendrán el video de la clase por si quieren repasar. Entonces, el clima A es el tropical. O sea que dice, su principal rasgo climático es la ausencia de invierno y una temperatura media superior a los 18 grados centígrados en todos los meses del año. También se caracteriza por un tipo de vegetación tropical, lo que les decía, ¿no? Aquí en México, Chiapas tiene un clima tropical, hay selva. El clima tipo B, según esta clasificación, es el clima seco. Casi no llueve, se evapora todo el agua que hay ahí y la vegetación se limita a plantas xerófilas. No hay árboles. ¿Cuáles son las xerófilas? Las de cáscara gruesa. Han visto bueno, de como piel gruesa, ¿no? La sábila es una xerófila, porque, pues justo como el agua se evapora, tienen una piel, bueno, las plantas tienen hojas carnosas para almacenar todo el agua que se pueda. Seguramente han partido una sábila, ¿no? Tiene como babita, es para evitar la pérdida de humedad. Luego, clima tipo C, templado, o sea, está medio medio. Se caracteriza por tener inviernos suaves, en los que el mes más frío nunca presenta temperaturas medias inferiores a -3, o sea, no hay nieve.
Esta temperatura es el límite del permafrost o suelo permanentemente helado. Es el límite, o sea, un clima templado. Yo creo que México podría estar en el clima C, pero ahorita vemos. Es que aquí en este mapa no se ve muy bien. A ver si lo puedo hacer más grande y vemos qué nos toca. Aquí abajo está la escala. Bueno, el sistema Köppen. La Ciudad de México tiene un color, creo que es por aquí, ¿no? Como verde. A ver, vamos a ver. Efectivamente, son los climas C, el C. Y dice CSA, CWA. Bueno, y en el norte, fíjense cómo el norte es rojo. Tiene un clima B, aquí en el norte. Es el B. Y aquí hay clima, bueno, pues así pueden revisarlo. Es lo que dice aquí. Nos toca el C, al menos aquí en la Ciudad de México, que es el color verdecito. Y bueno, importan más las letras que los colores, ¿eh? No le hagan mucho caso al color. El sistema Köppen se basa en letras. Ahora sí, ¿qué más? ¿Y cuál es el clima tipo D? Es el clima frío. Los inviernos son fríos, tanto que la temperatura media mensual de estos meses es inferior a -3, o sea, mucho frío. Aunque por otra parte, la del mes más cálido del año supera los 10 grados. Pues no es mucho, sigue siendo frío. Esta cifra es la que marca el límite del crecimiento de los árboles. Hay otro clima que es el tipo E. Acuérdense que vamos por letras. A, B, C, D, E. El clima tipo E no tiene verano, donde la temperatura del mes más cálido del año no alcanza los 10 grados y donde no crecen árboles. O sea, es como los polos, ¿no? La Antártida o algo así. Clima tipo E. Miren, aquí hay otra región del mundo donde se pueden ver los climas. Vean que los colores azules están en los extremos, o muy arriba o muy abajo. Y en medio, pues, seguramente son los climas templados. Y aquí está el sistema Köppen. Son combinaciones de letras. Si aquí dice que el clima E es muy frío, vamos a ver dónde hay clima frío. Ah, no, es el color gris. El gris es el más frío, miren, hasta acá, hasta arriba. ¿Qué países serán? Pues el norte de Rusia. Y aquí esta cosita debe ser como Finlandia, Suecia, Noruega. Esos son los climas muy fríos. Muy bien. Pues, ¿tienen alguna duda hasta aquí sobre el sistema Köppen? ¿Fácil o difícil? ¿Dudas? Muy bien. Sí, Gaby, Yo, bien. sí. Perfecto. ¿Los demás? ¿Fácil o difícil? Todo bien. Bien, Todo bien, profe. sale. No, no se abrumen, ¿eh? No quiero que se preocupen así diciendo, ay, me tengo que aprender todo, tengo que memorizar todo. No, solo deben tener una idea general de qué se trata cada tema. No deben eh, así como recitarlo, ¿no? Como si fuera un poema. No, nada más que ustedes sean capaces de explicar en sus propias palabras de qué se trata cada cosa. Si en tu examen te aparece algo del sistema Köppen, pues vas a decir, ah, sí, es un catálogo de climas que utilizan letras para designar eh, qué clima le toca a cada región, según su temperatura y la cantidad de lluvia. Si puedes decir eso, ya la hiciste. Y ya si quieres los detalles, pues ya ves cuál es el A, el B, el D y así, para que estudien. ¿Qué más? Dentro de cada uno de estos 5 grandes grupos, acuérdense, los grupos son las letras A, B, C, D y E. Köppen establece una serie de subdivisiones añadiendo una segunda letra relativa a las precipitaciones, con la siguiente nomenclatura, diferenciando mayúsculas y minúsculas. O sea que no es tan sencillo como parece. O sea, no puedes meter todos los climas del mundo en 5 categorías. Hay subdivisiones.
porque pues, hay más variaciones del clima. Para los climas B, le pone una letra que es la minúscula. BS, estepario, no es minúscula, es mayúscula todavía. Estepario dice que la evaporación solar es superior a la precipitación, pero no la dobla. La vegetación consiste en praderas herbáceas. W, clima desértico. El índice de evaporación solar es más del doble que el de las precipitaciones. O sea, el W es ya como calor todo el tiempo. Aquí podemos ver, a ver, dice clima que tenga una B y luego una S. Vamos a buscarlo en el mapa. Que tenga una B y luego una S. Ya lo vi. Es este que aparece como en color como naranja. Es este clima, este de aquí. Es el estepario. Pues sí, ¿no? Porque ahí están los países como de ahora donde va a ser lo de la Copa del el campeonato de fútbol en Qatar y todos esos países. Sería seco estepario, casi desértico. La península arábiga y todo aquello, esos países que siempre están en guerra, sería ese ejemplo de clima. Veamos otro. Para los climas A, C y D, ahora sí vienen las minúsculas. Precipitaciones todo el año, monzónico, estación seca durante el verano, estación seca durante el invierno, y bueno, todas las variaciones que se imaginen. Monzónico quiere decir que llueve muchísimo, muchísimo. Un monzón es una lluvia que dura varios días. Entonces, ahora vemos el ejemplo de este continente que se llama Oceanía. Oceanía. Y ahí encontramos diferentes climas. Vamos a ver cuál es el rojo. El rojo tiene BWH. Si consultamos el sistema Köppen, ya sabemos qué tipo de clima tiene ese lugar. Si llueve o no llueve, qué tanto llueve y en qué época del año. Porque aquí habla mucho de si llueve al final del año, al principio del año, a la mitad del año, eso determina el clima. ¿Qué más? Bueno, aquí está el mapa ya completo. El sistema Köppen en todo el mundo. Fíjense, el rojo, que suena como, bueno, se ve como peligroso. ¿Qué creen que sea el rojo aquí? ¿Calor, profe? Calor, mucho calor, así es. El desierto más grande del mundo está aquí, en el norte de África. Y dijimos que, miren, esta región de aquí, a ver, saquemos el señalador. Exacto, el rojo es las zonas donde más calor hace. Este pedacito de aquí es la península arábiga, o sea, pues donde hay desiertos, desiertos. Egipto estaría por aquí, al norte de África. Egipto es famoso por las pirámides, la arena, los camellos. Entonces, cualquier clima se puede encontrar aquí. Vean que hay una regularidad. Los climas más fríos están al norte. ¿Y cuál sería entonces? En Brasil, que está aquí, es donde hay un clima muy tropical. Mucha selva, muchos árboles, mucha lluvia. Y aquí está, que coincide con esta parte de África. Muy bien, pues listo. Con esto terminamos. ¿Qué les ha parecido esto de los climas? ¿Fácil o difícil? Jóvenes, jóvenes, ¿estamos bien? Gaby Sí, dice que profe. muy interesante también, Eric. ¿Sí? Bien, pues, me gustaría que hicieran alguna pregunta, si tuvieran, o un comentario. Ya se acabó el tema de los climas, pero les digo que no se tienen que aprender todo. Sí sería bueno que lo lean varias veces, pero no lo memoricen así como así. Mejor traten de explicarlo en sus propias palabras. Ya saben, el sistema Köppen se trata de ponerle letra a cada clima del mundo. Eso es. Va de nuevo. El sistema Köppen
se trata de asignarle letras o combinaciones de letras a cada clima del mundo, según la cantidad de lluvia, la temperatura y todo lo que ya dijimos. Bueno, recuerden explicarlo con sus propias palabras. Ya llevamos varios temas. Hasta aquí ya hemos hablado de los sismos, los volcanes, las placas tectónicas, el estudio de la geografía, las partes de un mapa, ¿qué otra cosa? Esto de los climas. Ya hemos abarcado mucho en poco tiempo. Explíquenlo con sus propias palabras y lo anotan ahí en su cuaderno, porque recuerden que les voy a estar revisando su apunte. El apunte es muy importante porque, pues como ya vamos a terminar geografía, ya no vamos a volver a verlo. De aquí a junio, ya no se va a hablar de eso. ¿Ustedes creen que se acuerden de esto del sistema Köppen por ahí del mes de mayo del próximo año? Pues quién sabe, pero no hay que confiar en la memoria. Mejor tengan un buen apunte, bien organizado, bien limpio, así como el ejemplo que les di, y ya no les va a costar trabajo. Y aunque hayan pasado 3 meses, van a decir, sí, aquí está mi apunte. Bueno, a ver, vamos a hablar de otra parte de la geografía, pero ahora ya no es de la naturaleza, del mundo natural. Ahora es de lo que hacen los humanos. Geografía de la población. ¿De qué se trata esto? De la distribución aquí le puse distribución en ser humano, no, es distribución del ser humano. Una disculpita. Ya. Distribución del ser humano en el planeta. Eso es la geografía de la población. Y entonces, ¿de qué temas creen que vamos a platicar? ¿Cómo qué? Adelante. Pues de cuántos habitantes hay en cada país, ¿no? En el total de la Tierra, profe. Ándale, muy bien. Exactamente eso. ¿De cuántos habitantes hay por país o en un continente? Exacto, a eso se refiere. Bueno, no solo cuántos hay, muchas cosas, ¿no? Pero sí, en esencia es eso, contar a la gente dónde está y qué hace. A ver, entonces, ¿qué es la geografía humana? Acuérdense que siempre empezamos diciendo qué estudia tal cosa, ¿no? Entonces, la geografía humana es la parte de la geografía que estudia las relaciones entre el hombre y el medio geográfico, o sea, la población, estructura y actividades económicas, sociales, culturales, políticas, en su contexto espacial. ¿Qué quiere decir esto del contexto espacial? Pues en el lugar que le toca vivir. O sea, la población y el lugar que habita. Entonces, la geografía humana, a su vez, se divide en de la población, económica y política. Acuérdense que en una tarea, en su tarea del cuestionario, les puse una pregunta de ¿en qué se divide la geografía? Les preguntaba cuál es la división tradicional de la geografía. La respuesta era, se divide en geografía física y geografía humana. ¿Va? Lo de los climas es geografía física. Lo de las placas tectónicas y todo eso, geografía física. Pero ahorita vamos a hablar de geografía humana, o sea, lo que las personas hacen. Y ya, en la geografía humana hay otras 3 divisiones, que es de la población, económica y política. Vamos a hablar primero de geografía de la población. Decimos que la geografía de la población es la parte de la geografía humana que se encarga del estudio de grupos humanos en cuanto a su distribución y características demográficas. Acuérdense que ya habíamos hablado de esta palabra, demográfica, demo. Demo suena como a democracia, ¿no? Demo. Pues sí, porque demo significa pueblo. Democracia, el gobierno del pueblo.
o sea, donde tú vas y puedes votar. Democracia, pero demografía se refiere entonces a la descripción de la población. Dice, la geografía de la población se ayuda de la estadística y de la demografía para poder obtener la información que muestra el comportamiento sociodemográfico de una población específica por medio de los llamados indicadores demográficos. Ahora vamos a ver esto más sencillo, ¿no? ¿Qué quiere decir todo esto? Que cuando estudian la población de un lugar, piensen en la Ciudad de México, se pueden medir muchas cosas. En la Ciudad de México podemos investigar cuántos hombres y cuántas mujeres hay. Sí se puede saber eso. Entonces, eso sería un indicador demográfico. Indicador demográfico es una medida de la población, pero no solo de cuántas personas. Un indicador demográfico puede medir muchos aspectos, no solo cuántos hombres y cuántas mujeres. El indicador demográfico puede ser de enfermedades. ¿Cuál es la enfermedad que prevalece? ¿Ustedes lo saben o se lo han preguntado? ¿De qué se enferman más los mexicanos? ¿Cuál es la enfermedad más común? A ver, hagan sus apuestas. Gaby y Luis y Mariano han levantado la mano. A ver, vamos primero con Gaby. Los de crecimiento poblacional también se mide por la mortalidad o por la migración o por el crecimiento de fecundidad de los seres humanos. Ajá, eso que nos dijo Gaby son indicadores demográficos. Un indicador demográfico es, por ejemplo, la tasa de natalidad. ¿Qué tantos bebés nacen? O las mujeres mexicanas, ¿cuántos hijos tienen en promedio? Obviamente ha bajado, ¿no? Porque antes las mujeres tenían 9 hijos o 10, pero ahora 1 o 2, o nada más 1. Eso sería un indicador demográfico, ¿va? Ok, pero la pregunta era, ¿cuál creen que sea la enfermedad que más prevalece en los mexicanos? Luis. A ver, Luis quería decirnos, ¿no? Yo digo que la diabetes. La diabetes será la más común. A ver, alguien más, Mariana, ¿no? Jenny, creo que y Rosy. Mariana. Sí es cierto, era Mariana. ¿Cuál será la enfermedad más común? Obesidad. Obesidad. No, no le han dado al clavo. A ver, ¿quién más? Rosita. Pues ahorita en la actualidad, profe, lo más común y de lo que se ha enfermado todo mundo es el COVID. Y han quedado secuelas en tos, gripa, el estómago, hasta infartos, profe. Es lo más que ahorita se ha visto. Todo derivado del COVID, pero imagínate que no hubiera sucedido nada de eso. Es que el COVID, digamos que fue algo... A ver, Vicky. En el chat, Blanche escribió gripas, Jenny, estómago y diabetes, Erika, anemia, y Nancy escribió cáncer, Blanche, cáncer, Irving, diabetes, y Gaby, cáncer y diabetes. Ah, pues se acercan, aunque también se separa, se separa por mujeres y hombres. O sea, en los hombres hay una enfermedad que es muy común, de la que, pues, lamentablemente, la mayor parte de la gente que está enferma de eso, pues muere. En los hombres, pero en las mujeres es otro tipo de enfermedad. Esos son indicadores demográficos. No, la más común, yo me baso en las estadísticas. Lo que se ha dicho, la más común en hombres son las enfermedades del corazón, enfermedades coronarias, o sea, el famoso infarto al miocardio, y en las mujeres es el cáncer. Sí, la enfermedad del corazón no es común en mujeres, pero pues el cáncer, desafortunadamente. Esos son indicadores demográficos. O sea, no solo se trata de contar cuántas personas hay, que también es un indicador, pero se puede medir un montón de cosas. Se le pueden medir un montón de cosas a la población. Aunque yo sé que la diabetes es muy común, posiblemente tenga el segundo lugar, pero lo podemos investigar. Ahorita vamos a platicar de eso.
Dice, ¿qué es un indicador demográfico? Son relaciones estadísticas, o sea, la estadística se refiere al manejo de datos, muchas cantidades, referidas a un tema en particular, por ejemplo, la natalidad, la mortalidad, la fecundidad en una población específica. La mortalidad sería, eh, bueno, me acordé de un chiste, pero no se los voy a decir, de la mortalidad, y dice, y en un momento determinado, aquí, por ejemplo, este dibujito que les pongo, pues es la población en algún lugar, pero en 1990. Obviamente esto cambia, tiene que actualizarse, porque la población, las enfermedades o el número de nacimientos, pues cambia con el tiempo. Dice, son importantes para conocer la situación socioeconómica de la población. Permiten analizar permiten analizarla a través del tiempo, comparar diferentes poblaciones en el mismo momento histórico y establecer líneas de acción política para... Obviamente, el gobierno utiliza estos datos para saber a qué destinarle más dinero. Si ven que toda la gente se está muriendo de diabetes, pues pueden hacer una campaña de prevención o algo así. Para eso sirve. Para eso tenemos el INEGI. Seguramente han escuchado hablar del INEGI porque es el que hace los censos de población. INEGI significa Instituto Nacional de Estadística y Geografía. Es el famoso INEGI. Y se puede representar la información por medio de tablas y o pirámides de la población. En este tema es donde se tocan las matemáticas con la geografía. Acuérdense que en matemáticas vimos, bueno, quienes estuvieron en secundaria con nosotros, lo de las gráfica de pastel y la gráfica de barras. Miren, el logotipo del INEGI es una gráfica, pero es la gráfica que con puntitos está formando a la República. ¿Ya vieron? Está bonito, ¿no? Su logo, pero son gráficas. Dice, este organismo descentralizado realiza cada 10 años un conteo poblacional. Muy bien. Dice que en la población de cada entidad y de todo el país. Entonces, aquí tenemos, esto es importante que lo anoten, concepto de cada indicador demográfico. Estos son indicadores demográficos. Uno es la natalidad, o sea, el número de nacimientos. Mortalidad, lo contrario, número de defunciones. Morbilidad, morbo significa enfermedad. Entonces, morbilidad es el número de enfermos por año. Pero fíjense, estos no son números absolutos. O sea, no es que en México hay tantos enfermos en este momento, sino que se mide por cada 1000 habitantes. Por eso se llama un índice, porque es una relación entre dos números. O sea, ¿qué tantos enfermos hay por cada 1000 habitantes? ¿Qué tantos muertos hay por cada 1000 habitantes? ¿Qué tantos nacimientos hay por cada 1000 habitantes? Así se hacen los indicadores demográficos. Luego dice que la fecundidad es el número de niños que nace por cada 1000 mujeres. Fíjense, esto es bien importante. No es lo mismo la natalidad que la fecundidad. La fecundidad es el número de hijos que tiene cada mujer. Va de nuevo, la fecundidad es el número de hijos que tiene cada mujer, pero la natalidad es el número de nacimientos en un lugar, independientemente de, pues, de cuántos tuvo cada quien. ¿Sí queda clara la diferencia? Natalidad, fecundidad. Sí, Natalidad, ¿qué dijo que era, perdón? Nada más el número de nacimientos. Natalidad y fecundidad es los números de hijos que tiene cada mujer. Exactamente. Fíjense, aquí en esta gráfica es de la fecundidad. Entonces vean cómo en América Latina ha bajado. Quiere decir que en los años 60 las mujeres tenían en promedio 6 hijos. En los años 60, 6 hijos. Les pongo, por ejemplo, a mi mamá mi mamá tiene 8 hermanos.
Mi mamá pues, nació en la década de los 60. Eran otros tiempos, dirían las abuelitas, ¿no? Pero ahora fíjense cómo ha bajado. Ahora el promedio de fecundidad es entre 1 y 2, casi 2 hijos por madre. Pues sí, ¿no? Yo creo que va a ir a la baja. Tal vez después sea nada más uno. No sabemos. Adelante. Rosita. Gracias, Vicky. Sí, cada vez, ya en la actualidad, por ejemplo, usted, profe Oscar, mis hijos, ya no quieren tener bebés, entonces ya cada vez somos menos los hijos que tenemos por familia. Antes los papás, uy, tenían muchos, ahora ya no, cada día somos menos. Sí, exacto, porque las condiciones han cambiado mucho. O sea, antes creo que tiene que ver con la cuestión económica, yo pienso. Yo no tendría hijos justo por esa razón, porque los recursos son muy escasos. Y antes, pues, con poquito que ganaras ya te alcanzaba para todos, y hoy no. Entonces, esto es muy interesante lo que dijo Rosita, porque eso es el tema. Eso es un indicador demográfico, el medir qué tanto van cambiando los hábitos de la población. Si hay muchos, hay pocos, de qué se enferman, cuántos se enferman, de qué se muere la gente hoy. Todo eso es geografía humana. Geografía humana específicamente, acuérdense que es como una ramita, geografía de la población se llama esto. Y los indicadores demográficos son los que tienen ahí en la pantalla. Natalidad, mortalidad, morbilidad, fecundidad, y hay otros. Y edad y sexo también es un indicador demográfico. Estos son más sencillos de entender. Simplemente cuántos hombres y cuántas mujeres hay en el país y de qué edades. Población absoluta es, cuando hablen de algo absoluto, es en números simples. Población absoluta es cuántas personas hay en México. Fin, nada más. ¿Cuántas personas hay en México? Independientemente de su edad, su sexo, si tienen hijos. Esa es la población absoluta. Y la población relativa, esa se refiere a el territorio. La población relativa se refiere al territorio. También se conoce como densidad de población, o sea, qué tantas personas hay, pero por extensión territorial. O sea, qué tan apretados están. No es lo mismo que haya 100 personas habitando una colonia a 100 personas habitando toda una ciudad. Esa es la densidad de población. Se calcula al dividir el total de la población de un determinado lugar entre los kilómetros cuadrados donde se asienta dicha población. Vamos a ver entonces este mapita. Este mapita es de número de habitantes, o sea que es población absoluta. Fíjense los estados de México, los estados de la República donde hay más gente. Adivinaron, en el Estado de México, en la Ciudad de México, en Jalisco. ¿En qué estado será este? ¿Ustedes saben qué estado es? ¿Puebla? No, ¿verdad? Ah, sí, creo que sí es Puebla. Bueno, un estado. Y Veracruz. Yo no sospechaba que Veracruz tuviera tanta gente, pero aquí dice, según el mapa, que sí. Es uno de los estados más poblados de la República. Qué interesante, ¿no? Bueno, esto es geografía de la población. Bueno, hay otros indicadores que se refiere a la migración. Hay uno que se refiere a la migración, movimiento de integrantes de una población, corresponde a dos momentos. Si la población sale de su lugar de origen para habitar otro, se llama emigración. Si la población llega o entra a un lugar diferente del que salió, se llama inmigración. Esto suena como a pregunta de examen. Vamos a señalarlo. Diferencias entre emigración. Esto tienen que saberlo. Vamos a resaltarlo. Emigración e inmigración. Suena como igual, pero no es lo mismo.
Ahí está. Emigración e inmigración. Dice, si la población sale de su lugar de origen para habitar otro diferente, se llama emigración. Si por el contrario la población llega o entra a un lugar diferente del que salió, se llama inmigración. Ah, ok. O sea, si sales, se llama emigración. Si llegas a un lugar, entonces eres un inmigrante. Inmigración. Ah, muy bien. Dice población urbana y rural. Grupo de personas que habitan en la ciudad, o sea, centros urbanos, y grupo de personas que habitan en el campo, o sea, en un medio rural. Esto es muy interesante porque, pues, es una tendencia. Cada vez hay menos gente en el campo y más gente en la ciudad. Bueno, eso como que no es un secreto para nadie. Pues, todos van del campo a la ciudad, casi nunca es al revés. ¿Hasta aquí tienen alguna duda? ¿Han ido anotando? Espero que sí, ¿eh? Profe, ahorita Adelante. no, que cuenta el chiste usted. Ah, el chiste. ¿El chiste de los muertos? No, está muy cruel. Ah, es que ahorita que estábamos hablando del índice de, ¿cómo era? ¿Mortalidad? ¿O cómo decía? Sí, mortalidad. Que es que este lo leí en un libro que un investigador llegó a un poblado y le preguntó a un habitante que en ese lugar cuál era el índice de mortalidad. Y el habitante le contestó, pues igual que en todos lados, una muerte por persona. No sé, me dio mucha risa. Tal vez les parezca muy bobo, pero a mí me dio mucha risa. Una muerte por persona. Porque el índice es en relación a el número de habitantes. Bueno, pues ahora que viene el Día de Muertos, está muy ad hoc. Ahora sí, vamos a hablar de otro tema. Bueno, se parece, se parece. Estábamos No, hablando. Adelante. bueno, pero me quedé con la duda de emigración y inmigración. ¿Cómo fue que nos dijo de inmigración? Ah, claro que sí, vamos a decirlo otra vez. Dijimos que eh, en su examen les pueden preguntar esto, la diferencia entre emigración e inmigración. Fíjate, cuando la población sale de un lugar para llegar a otro, se llama emigración. O sea, le pueden poner ahí en su apunte, emigración los que salen, emigración los que salen. Y luego inmigración los que llegan. Obviamente se trata de llegar a otro país, a un lugar muy diferente. Entonces, los que salen se llaman emigrantes y los que llegan son inmigrantes. Por ejemplo, si han visto las noticias, pues hay una crisis migratoria aquí en México porque están llegando personas de otros países. Hay venezolanos, haitianos y hondureños. Ellos, aquí en México, son inmigrantes. Los venezolanos que están aquí en México esperando llegar a Estados Unidos son inmigrantes, inmigrantes. Pero si una persona que vive aquí en México, en algún estado, se va a Estados Unidos o sea, se va de aquí para trabajar, es un emigrante porque sale, se va de aquí. Entonces, ese es un emigrante. Alguien que vivía, por ejemplo, en Guanajuato y se fue, es un emigrante. Pero alguien que vivía en Venezuela y llegó a México, es un inmigrante. ¿Va? Ahí está la diferencia. Emigrante, el que sale, e inmigrante, el que llega. Ok, gracias, profe. De nada, Rosy. Bien, vamos a avanzar ya con el último tema. El último tema es migración, que pues es justo esto lo que acaba de preguntar Rosy. Migración se refiere al movimiento de las personas. Entonces es cambio en la estructura y distribución de la población mundial. Dice, su historia, cultura, ubicación geográfica y sus características fisiográficas. Esto de fisiográfica
se refiere al funcionamiento. Fisio quiere decir funcionamiento, o sea, el funcionamiento del país, su historia, su cultura, su ubicación y sus características hidrográficas. Hidrográfico quiere decir si hay mar, si hay río, todo eso. Eso hace que México sea complejo y presente diversos problemas territoriales por la dispersión de la población. Fíjense, eso es muy curioso porque hace rato que veíamos el mapa de qué estado es el más poblado, aparecía Jalisco, Estado de México, pero en el norte no hay personas casi. En Chihuahua, Coahuila, bueno, en Chihuahua puede que sí, pero en Coahuila o en qué otro lugar, en Zacatecas, no son lugares muy poblados. ¿A qué se debe eso? ¿Por qué una zona sí y otra no? ¿Qué opinan ustedes? ¿A qué creen que se deba? Que la población no se distribuye igual. Hay estados donde casi no hay personas y otros como aquí en la Ciudad de México donde está, pero llenísimo. ¿Qué creen que sea? Adelante. Eri, Dinos, Eri. ¿No? en el chat puso Perdón, es que se apretó. Ah, ya. ¿No? Entonces no. A ver, o alguien más, o no lo pueden escribir. La Eri, pregunta es, ¿a qué? Eri Adelante. puso que migran de un lado a otro. Migran de un lado a otro. Ajá, bueno, sí hay mucha gente que creo que todos hemos conocido, ¿no? O a lo mejor hasta ustedes también son personas que vienen de otros estados a vivir a la Ciudad de México. Tiene mucho que ver, exacto, pero ¿por qué aquí habrá mucha gente en el centro, Estado de México, la Ciudad de México, y en otros estados como Nayarit o como, no sé, Sinaloa, no hay tantas personas? Adelante. Gaby, Puede ser por la demanda de empleos. Bueno, es que aquí en la ciudad, obvio, pero hay más empleos. Seguramente allá otro factor pudiera ser la inseguridad o ahorita tanta violencia que se vive en los estados. Ándale, exacto, son varios factores, no solo es una cosa, es lo económico, aunque eso del empleo, como que una cosa alimenta a la otra, porque obviamente si hay más gente, pues hay más empleo. Ujú, exacto. Y también tiene que ver el clima. El clima en la Ciudad de México es privilegiado respecto a los otros. En otros estados hace mucho calor, mucho calor. Eh, bueno, no en todos, no en todos los estados, pero ese puede ser un factor, el clima. La violencia es otro, que ese es como emergente, ¿no? Pero bueno, adelante. Y aparte también, profe, es la idea de que tienen en los pueblitos, de que aquí en la ciudad el dinero se gana más fácil, hay mayor trabajo, y obviamente de esa manera pues tienes una forma de mantener o de tener ciertos privilegios para con tu familia. Pero pues en realidad ya vivir en la ciudad ya es muy crítico. Incluso yo ahora conozco mucha gente que prefiere irse a vivir a los estados por la estabilidad emocional y la estabilidad económica. Ajá. Fíjense cómo, o sea, cómo no es fácil hablar de este tema, no es como decir, ay, pues llegan aquí porque pues consiguen, no sé, más trabajo, sino que hay varias cosas. Ahora, la gente de la Ciudad de México, pues sabemos que cada vez hay más tráfico, aumenta la inseguridad, entonces son como cosas que se están moviendo. No es tan fácil dar una respuesta así cortita. Son muchas cosas. Aquí dice, la dispersión de la población es un fenómeno en el que contribuyen factores históricos, culturales, o sea, de las costumbres o los hábitos de la gente, económicos, lo que dice Lalo del trabajo, y geográficos. Geográfico puede ser las características de la zona, ¿no? Histórico, pues porque digamos que México se fundó aquí, o sea, México como país se fundó en el centro.
Entonces, siempre que pensamos en la capital, pues decimos, ahí está todo, ahí están las secretarías, el presidente vive aquí, entonces todo está muy centralizado, como si México no fuera todo el territorio. Bueno, pues tiene que ver con factores históricos. Muy bien, pues dice, estas características contribuyen a la dispersión y segregación de las personas. Recuerden que segregación significa separar. Luego, ya que condicionan las prestaciones de servicios, la construcción de infraestructura, de comunicaciones, conectividad y transporte, porque en la mayoría de los casos son insuficientes para atender las necesidades de los habitantes que se establecieron en determinada región. O sea, en la Ciudad de México, pues lo sabemos bien, ¿no? Falta de agua, tráfico, a esos problemas es a lo que se refiere aquí. Luego dice, lo anterior por los altos costos que genera proveerlos de las instalaciones y los medios necesarios para recibir los bienes y servicios básicos. O sea, todos hemos escuchado que es más barato vivir en otro estado que aquí en la Ciudad de México. En la Ciudad de México la renta es muy cara, pues porque es escasa, que hay tanta gente que casi casi nos estamos peleando por el espacio. Entonces ya vimos que tienen que ver muchas cosas para eso de que aumente o disminuye la población. ¿Por qué aumenta la población? Porque llegan de otros lugares, o sea, son inmigrantes. Los nacimientos, pues obviamente, pero disminuye la población porque pues, la gente se va o simplemente muere. En el caso de México existe la CONAPO. Bueno, CONAPO es Consejo Nacional de Población. Dice que hay 3.772 áreas urbanizadas, o sea, ciudades. Y en esas ciudades hay 86.4 millones. Y por otro, cerca de 26 millones residiendo en de cada lugar. A ver, otra vez, dicen, cerca de 26 millones residiendo en las 188,000 localidades ok. O sea, zonas muy pobladas y zonas muy poco pobladas. Vemos que la mayoría de la gente pues vive en las ciudades, lo que da lugar a diferencias sustanciales en las formas de vida, cobertura de servicios, niveles de marginación, rezago, características poblacionales y económicas que contribuyen a las desigualdades. Fíjense cómo esto de la población tiene un efecto importante en la calidad de vida. No es lo mismo vivir en una ciudad tan poblada como esta, donde hay mucho ruido, contaminación, delincuencia. La gente vive menos porque está expuesta a más factores, pero en una población pequeña, en un lugar ahí apartado de Coahuila, seguramente la gente vive 90, 100 años, porque todo es más tranquilo. Eso, pero también la gente, pues allá no tiene acceso a servicios de salud o educación o tecnología. En algunos poblados, pues no hay internet. Eso es desigualdad. Luego dice, miren, esta foto está bien interesante. Así era Ecatepec en 1984 y así es en 2016. Cambió radicalmente. ¿Cuántos años pasaron? Del 84 al 2016, como 30, ¿no? O algo así. Entonces, vean que cuando se urbaniza una zona, pues cambia radicalmente. Obviamente tienen que construir carreteras, tienen que poner el cableado para la electricidad, el internet. Entonces, el movimiento de la población cambia el territorio. Obviamente, pues esa gente necesita agua, servicios. Entre los cambios más profundos que ha experimentado la región en los últimos 50 años está la redistribución territorial de su población. La urbanización, la ampliación de las fronteras agrícolas y de poblamiento y la configuración de grandes ciudades, megalópolis en algunos países, con peso demográfico, productivo y sociopolítico decisivo en sus respectivas naciones. Han estructurado estos cambios. A ver, en resumen, ¿qué dice aquí? Dice que hay varios factores, ¿no? Urbanización, ampliación de fronteras agrícolas y el poblamiento. Dice que esto ha sido decisivo
para que haya cambios en sus respectivas naciones. Pues claro, si hay más gente, pues entonces tiene que cambiar toda la condición del terreno. Acuérdense que estamos hablando de geografía. Geografía es descripción de un lugar en la Tierra. Esto es. Luego, ¿qué dicen? Bueno, ya vamos a acabar, ¿eh? Nada más nos faltan como 3 y finalizamos. No finaliza la clase de hoy, finaliza toda la materia de geografía. A ver, dice, las tendencias futuras también obedecen a los efectos migratorios complejos. Asimismo, el escenario regional en materia de desigualdades territoriales, factor clave para los flujos migratorios, se presenta desafiante e incierto, ya que si bien hay rasgos persistentes, como los elevados niveles de desigualdad entre el campo y la ciudad y el menor desarrollo relativo de las zonas de pobreza histórica, ¿sabían ustedes que en México los estados más pobres y donde hay más rezago educativo son los del sur? En Michoacán, en Guerrero, en Chiapas y en Oaxaca. Esos son los estados con más desigualdad, o podría decirse con más pobreza. Pero es algo histórico, o sea, siempre han sido relegados. Y pues saben que en esos lugares hay un gran porcentaje de población indígena. Entonces, hay muchas cosas que se pueden estudiar sobre eso. Dice, hay otros casos emergentes como la recuperación de atractivos migratorios de zonas que han dinamizado su economía, los fenómenos de suburbanización de algunas metrópolis, la configuración de ciudades-región, que hace necesaria una nueva escala de análisis, y la creciente migración internacional, que puede sustituir a la interna en algunos casos. Bueno, no creo que sea el caso de México, aunque han dicho que las personas que vienen de Haití ya se quedaron aquí, ya hasta tienen familia y todo. Haití es el país más pobre de América. Haití es una isla, pero de verdad que han tenido mala suerte, porque hubo un huracán, luego hubo un terremoto, luego hubo hambruna y pobreza, entonces la gente tuvo que salirse de ahí. Luego, por último, los cambios en materia de política pública también son claves y ameritan un análisis más laborioso que en el pasado, pues lo que tenemos en la actualidad son cada vez menos políticas explícitas de migración interna y cada vez más políticas territoriales o con efectos territoriales que inciden en los patrones de localización y movilidad. Bueno, pues ya nada más nos queda hablar de las fronteras. Ya vimos a la migración como un fenómeno complejo, ¿no? Dijimos que la migración depende de muchas cosas y pues cambia la zona, que ya no va a ser lo mismo Ecatepec, ¿no? Hace rato que veíamos la foto de Ecatepec, pues ya no va a volver a ser igual de lo que era en los años 80. Luego, el último tema de geografía, y con esto se acaba la asignatura, es geografía política. Entonces aquí vamos a hablar de las fronteras. Por ahí anoten en su cuaderno, geografía política se refiere a las fronteras. ¿De qué se trata la geografía política? De las fronteras. ¿Qué parte de la geografía estudia las fronteras? La geografía política. Entonces, hablando de México, pues en la actualidad hay 32 estados, o sea, todo el territorio mexicano está dividido en 32 partes. Cada parte se llama un estado. Los estados tienen un gobierno independiente. Cada estado tiene su propia constitución, pero todos pertenecen al mismo país. Entonces, por eso dicen que México es una federación. Federación se refiere a un grupo de estados que son independientes, pero pertenecen al mismo país. Todo esto es la federación, un grupo de estados. Son 32. Luego hablamos de la extensión territorial. Dice que la superficie de México se divide en dos. Hay superficie continental, o sea, lo que es la tierra,
donde vivimos, donde vive la gente, y la superficie marítima. Casi nunca pensamos en eso. Creemos que México termina aquí, ¿no? En esta línea. Pero no, México es todo lo de alrededor también. México es el mar que está alrededor. A eso se le llama superficie marítima, que también es parte de México. Entonces, la superficie continental es la parte del territorio que está pegado al continente, o sea, la tierra y las islas. Pero la superficie marítima, pues son las aguas que hay alrededor. El océano, el golfo, el- las bahías, todo eso es parte también de México. La superficie marítima está constituida por el mar territorial y la zona económica exclusiva. Apréndanse estas palabritas, bueno, estas letras juntas. ZEE, ZEE, anótenlo. ZEE significa zona económica exclusiva. Va de nuevo. ZEE, zona económica exclusiva. ¿Qué es eso? Es una parte del mar que rodea a México, o sea, es agua. Una zona económica exclusiva es agua, pero dice que eh, el mar territorial, o sea, el mar que está alrededor de México y la ZEE se define por medio de tratados internacionales con los países que están alrededor. O sea, se hizo un trato para saber qué sí se podía y qué no se podía. ¿Se podrá que un barco de Estados Unidos pasee por aquí? ¿Se podrá que un barco de Guatemala ande paseando por aquí? Bueno, pues eso es a lo que se refieren estas reglas. Dice, está custodiada por la Secretaría de Marina, o sea, es parte del territorio. Dice, franja de mar, el mar territorial de México es la franja de mar adyacente al continente e islas, que se extiende hasta 22.2 kilómetros, mar adentro. O sea que sí hay un límite. El mar no le pertenece a México. A partir de esta línea ya se llaman aguas internacionales. O sea, ahí ya puede estar quien quiera y nadie lo quita de ahí. Pero si un barco de otro país o un submarino o un helicóptero está por aquí, por esta zona, el ejército tiene que pues, preguntarle qué hace ahí o detenerlo, porque está entrando sin permiso a territorio mexicano, aunque esté en el mar. A eso se refiere el mar territorial. Y luego, en él aplican las mismas leyes que en el territorio continental. O sea, no puedes entrar sin permiso, no puedes andar vendiendo cosas ahí sin un permiso. Por eso están los buques de la Marina. La Marina está recorriendo los mares territoriales. Luego dice, el Estado ejerce plena soberanía. Soberanía es como decisión propia, ¿no? Independencia. En el subsuelo, el lecho, las aguas y el espacio aéreo de esta franja. Aquí hablamos de que la ZEE, ya saben, zona económica exclusiva, tiene los mismos derechos, o sea, son dos cosas diferentes. El mar territorial y la ZEE son cosas distintas. Dice que la ZEE permite la libre circulación de embarcaciones extranjeras y la instalación de diferentes vías, por ejemplo, oleoductos marinos o diversos tipos de cableado. Aquí les pongo un mapa de los cables de internet que van por debajo del agua. Sí se puede que otro país ponga cables en una ZEE y pues nadie le dice nada. Lo que sí está muy vigilado es lo de la pesca. Ningún otro país puede pescar en el territorio mexicano. Quedamos que el territorio mexicano también son las aguas. Entonces eso está muy protegido y muy penado. No se puede pescar en otro país, aunque sea pues el agua. Obviamente, ¿no? Si estás pescando. Pero aparentemente como que un país termina ahí, en la costa, en la playa. Pero ya vimos que no. Dice aquí hasta la distancia, ¿no? Que a 22 kilómetros
a 22 kilómetros a partir de la costa. A 22 kilómetros hacia el mar, ahí acaba el territorio. O sea, hay cosas que sí se valen, como poner cables o ductos, pero pues hay cosas que no, como la pesca. Listo. Aquí está el mapa. Esto ya saben que se los voy a enviar para distinguir. Territorio insular se refiere a las islas. Isla Tiburón, Isla Ángel de la Guarda. Zona económica exclusiva, esta es la zona, la ZEE, acuérdense, ZEE. El mar territorial, que es la parte azul más fuerte, y el territorio continental, que pues es lo que llamamos México, la tierra. Pero ya dijimos que es todo, sus mares y las tierras también. Listo, con esto hemos terminado. ¿Qué les parece? ¿Tienen alguna pregunta sobre estos temas? ¿O un comentario? ¿Qué les ha parecido su materia de geografía? ¿Estamos bien? Parece que sí, profesor. Bien. Sí. Fue muy interesante. Con esto ya acabaríamos en la materia, dice, ¿verdad, profesor? Sí, ya se acabó geografía. Ya no lo vamos a volver a ver en el curso. Así que, pues aprovechen, porque si no, ya no lo vamos a tratar. Ya a partir de la siguiente semana, ya vamos a ver otra materia distinta. Y así nos vamos a ir de rápido, hasta que se cumplan con todas las asignaturas. Acuérdense que son 7 áreas, pero algunas áreas tienen varias materias. Por ejemplo, esta área, geografía no es un área, es una materia. El área se llama ciencias experimentales y adentro de ciencias experimentales está geografía, física, biología, química y ya. Entonces, acabamos con nuestra primera materia. Muy bien. Y acabamos a tiempo. Eso es. Bueno, pues no se les olvide hacer su repaso y sobre todo completar su método Cornell. Ahí en el método Cornell está el resumen, palabras clave, cosas que sí se tienen que aprender. Deben poner ahí un diagrama, un dibujito, algo que les haga acordarse de lo más importante del tema. Si lo vieron, aquí en las imágenes que les puse, en las diapositivas, resalté algunas palabras más oscuras. Esas son las palabras clave. Eso es lo que deben anotar. ¿Va? O sea, es como el extracto. Pero bueno, vamos a detener la grabación.